Avanzamos con esta segunda jornada de esta segunda edición de este Legal Tech Summit que realmente está superando todas las expectativas. Tendrían que ver lo que está pasando también aquí en Estudio 9 con todas las personas que van cambiando de un estudio al otro, que van también aprovechando de cada una de las instancias de networking que se están realizando finalmente de forma presencial. Parece que eso se valorará muchísimo más después de tanto tiempo de estar enfocados 100% a la virtualidad, en la cual también, por supuesto, estamos presentes, nos ven vía streaming a través de la web del evento y, por supuesto, también en Asuntos Públicos, el canal de TCC, con el apoyo de todos los sponsors, los partners, todos los auspiciantes que han formado parte y han apoyado este evento. Realmente es un placer ver cómo se está desarrollando y la cantidad de comentarios que hay en redes sociales, todo lo que se está generando. Cada conferencia parece que aporta material para las siguientes y va dejando además una cantidad de puntas abiertas para continuar investigando y esos conceptos que yo digo desde que he tenido el gusto de empezar a presentar este evento, que muchas veces pueden sonar como algo complejo, que pueden parecer algo lejano. Big Data hace algunos años era una gran incógnita. No me caben dudas que para muchos que están mirando en este caso también esta conferencia puede llegar a seguir siéndolo. Por eso seguro va a ser muy interesante lo que tengan para contarnos sobre Big Data, pero además de la mano con la parte tributaria, que no es poca cosa. Ya de por sí es complejo, ya sin tecnología, pero ni que hablar cuando todos esos mundos convergen. Sobre eso es sobre lo que vamos a hablar a partir de ahora con nuestros expertos. Aprovechando lo que nos ha dejado este crecimiento tecnológico, uno de nuestros invitados está con nosotros de forma virtual, es el primero al cual voy a presentar, Juan Ignacio Fraschini. Seguramente ya te vamos a estar viendo en pantalla y aprovecho mientras tanto para presentárselos. Es abogado y LLM en tributación internacional, socio fundador de Innovation Legal Tax Tech y profesor de posgrado de tributación internacional de la Universidad de Montevideo, miembro de la Asociación Fiscal Internacional, también del Observatorio Iberoamericano de Tributación Internacional, autor de varias publicaciones especializadas, ha participado como expositor en eventos en más de 10 países, tiene más de 15 años de experiencia asesorando a empresas e individuos en estructuración fiscal, corporativa y patrimonial internacional. Juan Ignacio, muy buenas tardes, el gusto de saludarte. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, ya vamos a estar conversando contigo y también tenemos con nosotros en forma presencial a Martín Montoro, es abogado especializado en Derecho Tributario, también en Comercio Exterior, asociado senior en Dentons Jiménez de Arechaga, es miembro del equipo Global de Impuestos de Dentons, dando soporte continuo en aspectos tributarios y regulatorios para empresas multinacionales que operan en la región o planean expandirse en Uruguay. Integra el equipo de tecnología de Dentons Jiménez de Arechaga, asesorando a reconocidas empresas tecnológicas para el lanzamiento de nuevos servicios digitales, plataformas o funcionalidades, así como para la implementación también de mecanismos de monetización. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Y es un gusto participar de este panel. Un placer. Y nuestro tercer invitado que va a estar haciendo una parte también introductoria es Andrés Gesdorfer, es socio de Olivera Abogados, responsable de los servicios de asesoramiento tributario, contando con vasta experiencia tanto a nivel de consultoría como de contiendas administrativas y jurisdiccionales entre contribuyentes y el fisco. Obtuvo un máster en Derecho y Técnica Tributaria y un posgrado en Derecho Tributario Internacional por la Universidad de Montevideo, en donde se desempeña como docente de Derecho Financiero desde 2009. Ha sido además designado en diversas oportunidades como relator nacional por Uruguay para los congresos de la International Fiscal Association y es miembro del Consejo Directivo del Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios, autor de múltiples artículos de su especialidad publicados a nivel nacional e internacional y autor del libro Responsabilidad Tributaria de Representantes. Vaya que sí tenemos para escuchar en este panel de expertos, así que gracias y adelante. Bueno, gracias a ustedes. Muy buenas tardes para todos. La verdad que es un placer volver a compartir esta instancia del Legal Tech Summit que auguramos que se siga repitiendo a lo largo de los años. El tema que vamos a comentar hoy, que ya empezamos a adelantar, es el de el Big Data y los impuestos. O si quieren decir de una manera, de otra forma, los aspectos tributarios de los negocios basados en datos. Este tema, que
puede parecer a veces tan alejado o tan intangible, es un tema que no solamente estamos discutiendo acá, sino que es cuestión de interés del concierto internacional, y tanto a nivel de los grandes tomadores de decisiones políticas a nivel tributario, sino también de la academia. Ejemplo de ello es que en el próximo mes de septiembre se va a celebrar el 75º Congreso Mundial de International Fiscal Association en Berlín, y uno de los dos grandes temas que se van a tratar es el de la fiscalidad nacional e internacional de los negocios basados en datos. Y eso es un poco lo que vamos a intentar comentar, desarrollar hoy, hacer algunas reflexiones, plantear cuáles son esos desafíos que traen estos nuevos fenómenos de vuelta, no solo para el Uruguay, sino para la comunidad internacional toda. Cuando hablamos de Big Data, hablamos de esos datos que por sus características, básicamente por su volumen, no son recabables, procesables y sistematizables por software o sistemas tradicionales o convencionales. Ahí ya por el 2001, Doug Laney daba una definición del Big Data en base a 3 Bs, que estaban en la variedad, el volumen y la velocidad de los datos como características intrínsecas del Big Data, a la que alguna literatura posterior le ha seguido agregando Vs adicionales, 2 ya muy consolidadas, que son la de la veracidad, vaya si será importante, y la del valor. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuándo se cruzan o cómo se cruzan los caminos del Big Data, que seguramente toda la parte de datos tiene un ámbito más tradicional de origen y de confort en las normas de data privacy, de derechos humanos, y cómo termina llegando a ser de interés para el derecho tributario, de vuelta, tanto a nivel nacional como para la comunidad tributaria internacional? Y yo creo que una de las claves está, y sin adelantarme, en una de esas 5 Bs que terminamos mencionando. Y Nacho, te paso la palabra para comentarnos si en una de esas últimas, tal vez en la del valor, es que podamos empezar a encontrar la clave del cruce de estos dos caminos, de dos mundos que parecían tan disímiles hace un par de años. Sí, bueno, muchas gracias, Andrés, y gracias nuevamente sobre todo a los organizadores del evento por la invitación y por permitirme estar acá hablando de un tema tan actual, y por otro lado, como van a se van a ir dando cuenta a lo largo de este panel, también haciendo un poco de futurología tributaria o de ciencia ficción por algunos de los aspectos que vamos a mencionar. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Tienen los datos valor? Es decir, está claro que los datos para las compañías de la economía digital tienen mucho valor, porque evidentemente lucran con ella. Es decir, lucran desde el punto de vista de publicidad, o mejor dicho, lo que se vende es la atención de los usuarios de plataformas digitales hacia la publicidad. Lucran con todo ese resultado de lo que es el procesamiento, el profiling de los datos, que termina siendo no un enlatado que se puede vender como una venta masiva de Big Data. Lucran también, evidentemente, con todo lo que es análisis de segmentación de mercados, modelos de propensión a compras, modelos de riesgos crediticios, etcétera, etcétera. Y bueno, evidentemente también perfeccionan la calidad de los servicios que brindan con todo lo que es la inteligencia artificial asociada al análisis de los datos y del customer experience. Pero ¿de dónde proviene todo esto? Proviene evidentemente de los usuarios de las plataformas. Es decir, hay una palabra que a mí me gusta mucho, y es que, a diferencia de lo que sucede en lo que sería la economía tradicional, ¿no?, en que la relación del usuario con lo que son las empresas es una relación estática, discreta, en la economía digital la relación es continua, es simbiótica, y se da, pero infinidad de veces al día. ¿Cómo? Bueno, de una forma directa, en la cual el usuario registra sus datos personales en una plataforma para poder acceder a ella. También, evidentemente, todo lo que es aquellas redes sociales en las cuales se pueden subir fotos, videos, se pueden escribir críticas, comentarios, blogs, etcétera, etcétera. Y también de forma indirecta, a través de las famosas cookies. Es decir, hoy en día, cada vez que uno intenta acceder a cualquier sitio, le aparece, ¿no?, un pop-up que dice que el sitio utiliza cookies y que sí se hacen, que hay que aceptarlas, en definitiva, para seguir navegando en él. ¿Y qué son las cookies? Las cookies no son más que pequeños fragmentos de información, es decir, el pequeño historial, pequeños
segmentos de historial de búsqueda de los usuarios, de los navegadores, y que evidentemente transmiten todo lo que son sus preferencias, transmiten su ubicación geográfica, su localización, y todo es rastreable a una IP y eventualmente a una identidad actual, a la identidad de un usuario, de una persona concreta determinada. Entonces, en materia de economía digital, el usuario es además productor. ¿Productor de qué? Precisamente de contenido y también de datos. Y por eso le decía que me gustaba mucho la palabra prosumidor, productor y consumidor. Consume todos los productos digitales, pero también produce. ¿Qué produce? Los datos. Datos que o mejor dicho, de alguna forma los han llamado como la moneda de la economía digital. Moneda porque es un medio de pago. Vamos a ver que en definitiva lo que están haciendo los usuarios de las plataformas, están pagando con sus datos personales para poder acceder a todos los servicios que la plataforma brinda. Es estable, es legal. Esta interacción de los datos mejor dicho, de los usuarios con las plataformas que producen datos, se ha intentado explicar también desde la teoría económica y en muchos casos recurriendo a analogías con los trabajadores. Es decir, se ha dicho, por ejemplo, que el usuario es un trabajador inconsciente, o que el usuario es un empleado inconsciente, o que es un empleado virtual. Evidentemente eso es un oxímoron, no existe un empleado inconsciente, porque el trabajo supone efectivamente conciencia, conciencia de un esfuerzo humano para producir riqueza. Por otro lado, también no podemos hablar de trabajo si no existe un control por parte de la plataforma sobre lo que el usuario hace en ella, más allá de un eventual control que pudiera discutirse por precisamente la presencia de los cookies y la aceptación de términos y condiciones, los posibles bloqueos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que se intenta decir con toda esta teoría del trabajo digital? En realidad es un esfuerzo para tratar de explicar que en la economía digital el usuario, mejor dicho, el comportamiento del usuario es un factor de producción de renta. Es un factor de producción primario de renta que está en pie de igualdad con lo que sería la tierra, el trabajo y capital. Shoshana Zuboff, en su obra La era del capitalismo de la vigilancia, dice precisamente que los usuarios no son ni clientes ni trabajadores de plataformas como Google o como Facebook, sino que son fuentes de una materia prima. Materia prima que en definitiva son los datos y la información que se extrae de ellos, que las plataformas extraen de ellos y que después la terminan introduciendo en los productos que las plataformas venden, sea en forma de publicidad, sea en forma de Big Data o sea en forma del negocio mismo. Entonces es evidente que los datos tienen un valor intrínseco en sí mismo, pero, y acá viene el gran pero, ¿cómo evaluamos esos datos? Y acá es donde nadie se pone de acuerdo. No hay muchos intentos tampoco de llegar a una evaluación de datos. Desde la literatura económica, la conclusión es que en realidad, todo depende de la pregunta que se le haga al sujeto, porque no es lo mismo lo que una persona está dispuesta a renunciar para obtener privacidad. Es decir, por ejemplo, la pregunta sería, ¿cuánto estás dispuesto a pagar para que tengas privacidad? Respecto a lo que una persona estaría dispuesta a obtener a cambio de sus datos. Es decir, ¿cuánto querés por tus datos personales? Evidentemente es mayor cuando los individuos quieren lucrar con sus datos. Y todo esto que es muy susceptible y que realmente no hay ningún análisis tampoco, ni ningún estudio, más allá de algunos intentos aislados de propuestas, de por ejemplo considerar todo lo que es la publicidad digital, lo que se factura por publicidad digital en mercados como Estados Unidos, dividido la cantidad de usuarios, que eso da más o menos aproximadamente un valor de datos de $400 al mes, o incluso hay una persona, Federico Sanier se llama, que en Kickstarter hizo un proyecto que se llama A Bit of Me. Y en ese proyecto, Federico lo que hizo puso a disposición básicamente de decir, bueno, a ver, ¿cuánto están dispuestos a pagar por esto de información? Mis videos, mis screenshots, mis datos de navegación, hasta los movimientos del mouse. Y ahí, en un mes, tuvo 213 personas o empresas que compraron sus datos por un valor total de $2.713.
Es decir, que evidentemente los datos en sí mismos tienen un valor y las empresas están dispuestas a pagar, digamos, por obtenerlos, ¿no? ¿Seguís tú, Andrés? Gracias, Nacho. Sí, bueno, ahí empezamos a ver un poco la primera clave de todo esto, ¿no? Que los mundos se empiezan a cruzar cuando se empieza a percibir ese valor que pueden tener los datos, ese valor económico, y si se me permite la licencia, ese comportamiento que empiezan a tener como un activo, como un bien, como algo, objeto posible de intercambio y no necesariamente algo estrictamente librado a mi información personal y reservada, ¿no? Sino algo que puede ser susceptible de una apreciación económica y objeto de algún tipo de intercambio. Sumado además que como quienes estamos en el palo tributario tendremos bien presente, el artículo 14 del Código establece que la validez o invalidez de un acto para el derecho privado no tiene efecto sobre el nacimiento de la obligación tributaria, o sea que podría haber eventuales negocios en base a datos, sobre datos personalísimos que fueran indisponibles, que sin embargo, en la medida que generen algún efecto económico, podrían estar sujetos a obligaciones tributarias. Entonces, ahí empieza a generarse ese interés y creo que la percepción o la apreciación de la comunidad global es común, ¿no? En cuanto al foco de atención en este tema. Y que la primera aproximación que hay que hacer o que tenemos que hacer es empezar a caracterizar, es decir, bueno, transacciones en base a datos, negocios basados en datos, Big Data y derecho tributario. Tenemos que, como dice el dicho, empezar a separar la paja del trigo y decir, bueno, dentro de ese universo de posibilidades que seguramente tendrán a su vez infinidad de matices, hay por lo menos 2 o 3 grandes categorías de negocios que podemos identificar como para empezar a sortear estos desafíos de cómo atacar tributariamente el fenómeno del Big Data. Entonces, en esa caracterización, creo que por un lado podemos tener lo que típicamente serían casos de servicios, lo que sería Data Analytics, por ejemplo, el servicio de análisis, sea personal o automatizado de los datos, y luego el bloque que se podría también abrir en 2 de los negocios de cesión de datos. Cesión por un periodo de tiempo, que podría asimilarse al pago de una licencia de uso, de una regalía o similar, y en algún caso podría haber algún tipo de cesión definitiva en la medida que quien adquiere ese paquete de datos estructurados o no pueda disponer de él definitivamente como si fuera dueño y quien se desprende no pueda volver a comercializarlo, por ejemplo. Ahora, ese es el primer y pequeño esfuerzo para empezar a abordar la cuestión, pero en el mundo tributario se nos empiezan a presentar otros problemas. O sea, luego que decimos estamos frente a un negocio de, por ejemplo, servicios o, por ejemplo, de cesión de uso, nos tenemos que empezar a hacer otras preguntas. Caso de Uruguay, país que tradicionalmente aplica como criterio territorial para gravar las rentas y el patrimonio, la fuente, o sea, rentas producidas dentro del país, o la ubicación del activo en el caso del patrimonio. Bueno, ¿cómo abordamos estos fenómenos desde esa perspectiva territorial? Empresas que están localizadas en distintos lados del mundo, empresas que no tienen presencia física, usuarios distribuidos a lo largo de todo el mundo. Uno podría tomar el camino, pensar que puede haber un camino más cómodo, sencillo, que es el de decir, bueno, base al criterio de la renta mundial. Si la empresa reside en Uruguay, podría estar grabado en todo el mundo. Pero ahí empieza la discusión más filosófica de política tributaria que la comunidad internacional hoy está poniendo sobre la mesa, que ¿es ahí donde se genera el valor? ¿Está ahí el valor del negocio sobre datos, donde reside, por ejemplo, la empresa propietaria de la plataforma, o está en otro lado? Entonces, lo que ahora vamos a hacer es voy a invitar primero a Martín a que nos comparta unas reflexiones sobre el fenómeno de los datos visto desde las plataformas y la publicidad digital, o sea, la perspectiva de la empresa o la plataforma, para empezar a evidenciar un poco estos problemas, el tema de la generación de valor, y luego también vamos a tener unos minutos para discutir sobre todo este fenómeno visto de la perspectiva del usuario, que también puede tener implicancias tributarias bien interesantes. Martín, adelante. Como bien decías, el Big Data involucra muchas actividades y muchos desafíos tributarios que estamos tratando de analizar acá en este panel. Y particularmente me quiero focalizar en el Big Data y en los servicios de publicidad, la publicidad online, entendida como la interfaz digital donde se anuncian publicidades, por 2 razones en particular. En primer lugar, porque el Big Data es una clara muestra de la exponencial utilidad que tiene el Big Data. Los servicios de publicidad los servicios de publicidad demuestran la utilidad y la importancia que tiene el Big Data para la economía digital, en primer lugar.
Y eso lo visualizamos perfectamente cuando vemos nuestros celulares, cuando interactuamos con nuestros medios digitales y vemos la publicidad. Y muchas veces vemos que esa publicidad se ajusta a nuestras necesidades, a nuestros intereses, casi como si leyera nuestra mente. ¿Y qué es eso? Eso es el Big Data. Ese es el uso masivo de la información que se aplica para producir publicidad que se ajusta a nuestros intereses. Y eso logra mayores eficiencias. Y eso nos demuestra la utilidad y cómo los servicios de publicidad digital se nutren, en definitiva, de lo que es el Big Data. En segundo lugar, los ingresos publicitarios para las plataformas, particularmente, son una fuente fundamental de ingresos. Esto lo vemos en el equipo de tecnología de Denton Jiménez de Échaga, donde asesoramos plataformas y cada vez hay más consultas vinculadas a publicidad y a publicidad personalizada, particularmente. ¿Por qué es esto? Porque los ingresos de publicidad juegan un rol fundamental en la monetización de las plataformas. Permite que las plataformas puedan ofrecer servicios gratuitos a través de la potenciación de lo que son los efectos de red y los negocios multilaterales. Entonces, en definitiva, nos parece muy importante centrarnos y focalizarnos en el tema de los servicios de publicidad digital, porque demuestran la importancia del Big Data en la economía digital y porque son un ingreso fundamental para las plataformas. Pues bien, ¿cuáles son los desafíos? Y tú comentabas, Andrés, muchos de ellos, pero veamos los desafíos aterrizados a lo que refiere a los servicios de publicidad digital de las plataformas. Básicamente el problema es un problema de fuente. Es un problema de qué país tiene derecho a grabar los ingresos que derivan de los servicios de publicidad digital. ¿Cuál es el país? ¿Dónde se puede grabar? Y hay un gran debate sobre esto, no solo a nivel local, en el mundo. El mundo está discutiendo cómo es la forma de grabar estos servicios de publicidad digital. Incluso tengo el gusto de participar del equipo global de impuestos de Denton, donde participan oficinas de todo el mundo, y esto es un tema en boga, es un tema que se está atacando y un tema que tiene una solución. Hay una luz al final del túnel que voy a comentar más adelante, la voy a repasar muy sucintamente, pero hay un consenso global para poder solucionar esto, entre otros problemas que nos presenta la economía digital. Y este desafío fiscal básicamente se presentan dos preguntas, y Andrés ya las comentaba, y Juan Ignacio también las avisoraba con su relato sobre el valor de los datos. Primero, ¿dónde se localiza el servicio? ¿Dónde se localiza el servicio de publicidad digital? No tiene localización física, porque la interfaz digital habita en el medio digital, está deslocalizado de los elementos territoriales y por lo tanto cualquier intento de localización que queramos hacer va a incurrir indubitablemente en una ficción. Entonces tenemos un servicio que no se localiza en ninguna parte. Y por otra parte tenemos dónde se crea el valor, que es lo que bien comentaba Juan Ignacio y Andrés en sus presentaciones. ¿Dónde se crea el valor en los servicios de publicidad digital? Uno tendría a pensar en los activos intangibles, por supuesto. Las plataformas necesitan activos intangibles, lo que son los algoritmos, lo que son los soportes lógicos. Por supuesto, el activo intangible cumple un rol fundamental en la economía digital. Pero también está la participación del usuario y el valor de los datos que venimos comentando. Pensemos, nosotros podemos tener una plataforma con el mejor desarrollo de soporte, con el algoritmo más sofisticado de todos, y sin embargo, si esa plataforma no tiene usuarios, ¿cuánto vale el servicio de publicidad digital? Tendería a pensar que cero. Entonces, indudablemente, la utilidad en estas plataformas, el valor de estas plataformas se nutre de alguna forma de la participación del usuario y de los datos que da. Viendo esos desafíos, entonces, ¿cuáles son las medidas que se han adoptado para abordar esos desafíos en lo que refiere a la publicidad digital? Y en esto quiero separar el ámbito local y el ámbito internacional, que bien adelantaba también Andrés en su presentación. En el ámbito local, básicamente para los servicios de publicidad y propaganda, lo que existe vigente a partir del 2016 es una norma que establece para estos servicios, donde se incluye la publicidad digital naturalmente, lo que se conoce con el criterio de la fuente pagadora. ¿Qué es la fuente pagadora? La fuente pagadora significa que los servicios de publicidad y propaganda que se prestan desde el exterior, que se localizan en el exterior, como sucede con las plataformas, con los servicios de publicidad digital, están grabados por impuesto de renta en Uruguay en la medida de que pague, el que reciba el servicio y pague por ese servicio, sea una empresa local que sea contribuyente del impuesto a la renta empresarial y que esos servicios se vinculen con esa renta grabada. Vean ustedes, ¿cuál es el criterio para grabar? Y debemos preguntarnos,
¿Realmente está el valor en los servicios de publicidad digital en la entidad que paga? Claramente no parecería ser el caso, o por lo menos nos podría dejar lugar a algunas dudas. Pero por otra parte tenemos las soluciones que se han implementado para plataformas y servicios digitales que ustedes conocerán, que están vigentes a partir del 2018, que refieren básicamente a los servicios de transmisión audiovisual y de plataformas de intermediación, cuando se prestan por Internet, aplicaciones y plataformas. Pensemos en esos casos. En esos casos el legislador lo que ha optado es ir a otro criterio completamente distinto e inédito para nuestra legislación, que es el criterio de localización de los usuarios. Ir a donde se localicen los usuarios. Y es muy paradójico, porque tenemos por una parte los servicios de publicidad con la fuente de pagadora que acabo de comentar, por una parte, y las plataformas digitales y los servicios de streaming de audiovisuales y plataformas de intermediación que todos conocemos, con el criterio de localización de los usuarios. Y vean ustedes un ejemplo muy práctico. Piensen ustedes en una plataforma que transmite contenidos audiovisuales, de las que todos conocemos. Y todos sabemos que esas plataformas tienen en su modelo de negocios dos formas de financiación, o por lo menos dos formas de financiación. Por una parte, la suscripción de sus usuarios, generalmente a servicios premium. Por otra parte, los ingresos de servicios de publicidad. Y sin embargo, esa plataforma, por esos dos servicios, esos dos ingresos, tiene en una parte, para la publicidad, lo que refiere a la fuente pagadora, y por otra parte, el criterio de localización de los usuarios. Claramente, lo que nos demuestra esto es que el sistema tributario, las medidas adoptadas a nivel local, no parecerían ser muy equitativas en lo que refiere al tratamiento de las plataformas en el marco de la economía digital. Y si vamos al ámbito internacional, al concepto internacional, el contexto es mucho más desafiante. Porque hay muchos países que han visto cómo estas plataformas y estos ingresos derivados del servicio de publicidad digital logran grandes ganancias en sus jurisdicciones y sin embargo se ven imposibilitados de capturarlos con sus impuestos de imposición a la renta con las reglas tradicionales. De vuelta, genera un problema en fuente. ¿Y qué han hecho estos países? Han adoptado medidas unilaterales, denominadas generalmente como impuestos sobre los servicios digitales, que son impuestos que han establecido determinadas jurisdicciones que gravan, entre otros, la publicidad digital, y partiendo de la localización de los usuarios. Y ustedes se imaginarán que todas estas medidas, en forma unilateral y discoordinada, amenazando de alguna forma lo que es un sistema de fiscalía internacional que se trataba sea coordinado. Y esto generó los mayores esfuerzos para lograr un consenso que pudiera superar las medidas unilaterales y establecer reglas de validez universal que de alguna manera puedan evitar los problemas de doble imposición que se generaban con estos impuestos unilaterales. Y este consenso global se arribó en octubre del año pasado. Ustedes recordarán un acuerdo que se arribó en el ámbito de la OCDE, que se calificó como histórico, un acuerdo que hablaba de una imposición mínima global. Pues bien, hay otra parte además de ese impuesto mínimo global, que es un acuerdo sobre eso, de esos mismos países, en asignar derechos de imposición a jurisdicciones donde se localizan los usuarios. Corrernos al criterio de la jurisdicción de los mercados, justamente tendiendo a esto. Obviamente, esta solución, este consenso al que se arribó, va mucho más allá de la publicidad digital. De hecho, alcanza a todos los servicios, a la mayoría de los servicios con algunas excepciones. Y obviamente aplica a grandes empresas multinacionales y no a todas. Pero es una solución de consenso que de alguna manera permite superar estas medidas unilaterales que se fueron generando para poder abordar estos desafíos en el concierto internacional. En síntesis, los servicios de publicidad digital indudablemente se nutren del valor de los datos y la participación de los usuarios. Indudablemente. Y como eso es así, debería asignarse, aunque sea parcialmente, parte de ese valor al lugar donde se localizan los usuarios que proveen con sus contenidos, con sus datos, el valor que estas plataformas generan. Claro está que el problema, más que esta conclusión general, es decir, de qué forma determinar ese valor, que es creo el problema que tenemos y el desafío que tenemos por delante. Esta solución global, de una manera, establece los estándares, pero queda por delante un arduo trabajo de implementación que se ya está llevando adelante y el desafío será entonces lograr reglas claras y sencillas para que este sistema fiscal sea más simple y equitativo para todos. Gracias, Martín. Me quedo con algunas reflexiones o ideas de tu planteo. Yo creo que tanto el Big Data en sí como en general los fenómenos de la economía digital requieren, tanto a nivel doméstico como internacional, de nuevas soluciones para estos nuevos paradigmas. O sea, es muy difícil enfrentar, desde el punto de vista, primero, unilateral país por país y a su vez con soluciones pre-economía digital, toda esta nueva problemática
y es fundamental el consenso a nivel global para poder lograr un tratamiento armónico, ¿no? O sea, son empresas globales, multijurisdiccionales, que uno no puede ubicar necesariamente en un territorio, y por eso uno de los principales aspectos, creo que a tener en cuenta en la equidad tributaria global es buscar consensos para tratamientos simétricos donde no se generen efectos no deseados que en definitiva desalienten este tipo de negocios. Y el otro lado del mostrador, por decirlo de una manera, tenemos también la participación o el rol de los usuarios en todo esto, que también puede tener un efecto tributario relevante, y que ahí Juan Ignacio fue pionero en una de las teorías que se están desarrollando hoy a nivel internacional sobre qué pasa con ese usuario que, por ejemplo, acepta brindar ciertos datos personales suyos a cambio de acceso ilimitado a una plataforma o poder seguir navegando en una plataforma. ¿Podemos hablar de barter transaction? ¿No? Nacho, contanos un poco de esa idea que está calando. Gracias, Andrés. Pero si me permitís, antes de entrar con esa idea, quisiera hacer una pequeña reflexión también sobre lo que comentó recién Martín respecto a precisamente a esa distribución y a ese consenso en materia de distribución de la renta, o mejor dicho, de asignación de potestad tributaria a ingresos provenientes de economías digitales, ¿no? El consenso que se da en el ámbito de la OCDE y que ya viene de alguna forma delineado, al menos en sus conceptos principales, ¿no? De allá por los proyectos BEPS, de economía digital. ¿Por qué digo esto? Porque todos esos, es decir, desde BEPS se está hablando de algo, y esto está relacionado con lo que acaba de decir Martín del tema fuente, ¿no? Desde BEPS se habla de creación de valor, de que hay que asignar potestad tributaria a donde se crea valor. En realidad, incluso se dice, ¿no?, que es uno de los criterios de asignación de potestad tributaria tradicionalmente admitidos y como si fuera un principio de tributación internacional, el de la creación de valor. Cuando en realidad, es decir, la primera vez que se empezó a hablar de creación de valor fue precisamente con el proyecto BEPS. Antes de eso, nadie hablaba de creación de valor. Andrés, en nuestras clases jamás hicimos referencia a creación de valor cuando hablábamos de los criterios de asignación de potestad tributaria. Y yo creo que acá la OCDE tiene, de alguna forma, una cuestión muy importante, o mejor dicho, un tema de aceptación de que no puede ir contra lo que durante tantos años pregonó, ¿no? Y sobre todo contra todo este concepto de establecimiento permanente como criterio de asignación de potestad tributaria de rentas empresariales, concepto que resulta absolutamente obsoleto cuando estamos hablando de economía digital, porque normalmente no hay una presencia física en el estado de la fuente y aún así se generan importantísimos ingresos ahí. Y no ha tenido mejor idea que, en lugar de decir, bueno, a ver, vamos a darle prevalencia al criterio de la fuente. ¿Y dónde está la fuente acá? Precisamente donde mencionaba Martín, donde están los usuarios que, como mencionaba hoy hace un rato, son los productores precisamente de los datos, que es esta materia prima, esta moneda de la economía digital. Entonces, siendo incapaces de alguna forma, de reivindicar el principio de la fuente, algo que tantas veces han tratado de erosionar, en fin. Es que recurren a este tema de creación de valor y que, claro, lo han repetido como un mantra tantas veces y en tantos documentos que uno se lo termina creyendo, ¿no? Creo que no hay mejor forma de terminar creyéndose algo de repetirlo hasta el hartazgo, como si fuera realmente un paradigma de tributación internacional, y claramente no lo es. Eso por un lado. No sé qué pensás tú, qué piensan ahí, muchachos, pero es algo que siempre me pone un poquitito... En gran medida suscribo la visión de que esto de alguna manera implica una vuelta a la fuente, claro, sin querer aceptarlo, ¿no? Es como un viraje hacia algo que tantas veces fue criticado, un poco más maquillado, pero... A mí lo único que me da mucha pena es que me están marcando acá que estamos cortos con los tiempos. Paso directamente a ciencia ficción. Bueno, no ciencia ficción. Entonces, a ver, ahí Martín comentó algo, dijo que los servicios, bueno, que la publicidad permite que el acceso a las plataformas sea gratuito. Voy a discrepar con eso. El usuario está pagando con sus datos personales para acceder a la plataforma.
Y acá quiero hacer mención a dos temas. Un tema que es lo que sería, digamos, la explotación económica de un intangible y de un derecho personalísimo como es la identidad digital de un usuario, que eso evidentemente es algo que se puede incluso llegar a realizar con independencia de la interacción directa con plataformas específicas, y ya hay incluso startups como Wipson, como Datacube, como CitizenMe, que a través de blockchain permiten precisamente que los usuarios puedan controlar la monetización y de explotación que se hace de sus datos personales y puedan recibir pequeños pagos en función de ese uso. Ahí claramente en cuanto a intangible, en cuanto a explotación de intangible, estaríamos hablando de un hecho generador de IRPF, un hecho generador de rendimiento de capital, así que estaríamos en presencia potencialmente de una imposición a la renta de las personas físicas sobre esa explotación, pero explotación que se hace de forma consciente, ¿no? Como si fuera la explotación económica de cualquier activo. Eso por un lado. Pero por otro lado tenemos de alguna forma, explotación inconsciente. ¿Por qué inconsciente? Porque de vuelta, si bien muchos evidentemente son conscientes que al momento de estar aceptando las cookies, están transfiriendo sus datos, o mejor dicho, permitiendo el acceso de las plataformas a sus datos y permitiendo el uso de esos datos, no todos evidentemente son conscientes de ello. Y la teoría que comentaba hoy de los datos como economía, ¿no? Mejor dicho, como moneda de la economía digital, supone precisamente que el dato es un medio de pago. ¿Medio de pago de qué? El servicio, del acceso al servicio que me da la plataforma. Entonces, y acá es lo de ciencia ficción. En mi opinión, cada vez que un usuario está intercambiando datos personales con una plataforma a cambio de un servicio, está constituyendo un hecho generador del impuesto a la renta de las personas físicas. Y eso es un poquitito la bomba de esto, y en lo que Andrés mencionaba, que de alguna forma fuimos precursores a nivel local e internacional con esta locura. Pero evidentemente tiene todas las características de no una permuta de acuerdo al derecho civil, porque el derecho civil, la permuta es intercambio de bien por bien, pero sino la definición de barter del derecho anglosajón, que ahí entra sí intercambio de bien por servicio, servicio por servicio, etcétera, etcétera. Acá hay claramente un intercambio de una cosa, mejor dicho, la posibilidad de usar algo, ¿no? Una cesión de un intangible de carácter temporal a cambio de un servicio, y eso tiene un valor económico, y si bien hoy en día es muy difícil de controlar y potencialmente quizás nunca sea controlado, porque estamos hablando de muy pequeñas microtransacciones que aisladamente pueden no tener demasiado valor, y el costo de lo que sería su fiscalización sería muy elevado. De todas formas, es algo que en el futuro, precisamente gracias a la tecnología blockchain, puede llegar a controlarse y puede haber una verdadera recaudación en ese sentido. Sin duda, creo que es uno de los tantos desafíos que tenemos por delante. Definir el valor de esos activos, si hay operaciones grabadas, dónde se radican, quién obtiene la renta. Esto creo que en el Legal Tech Summit del año que viene vamos a poder seguir hablando sobre esto, porque va a traer cola. Seguramente que sí. Bueno, eso es parte también de la idea y del desafío, que siguen quedando todas esas aristas por cubrir y todos esos desafíos que a uno realmente los escucha y dan ganas de saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar dentro de un mes, y sin dudas dentro de un año probablemente en la próxima edición también podamos abordar nuevamente este tema. Estábamos hablando justamente de esos desafíos tributarios en Big Data. Realmente ha sido interesantísimo y muy clara la exposición de todos. Le agradecemos muchísimo a Juan Ignacio Fraschini, que estuvo con nosotros a través de la virtualidad. Muchísimas gracias por estar ahí, por tu tiempo. Gracias a ustedes. Un placer también. Martín Montoro, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Andrés Gesdorfer también. Muchas gracias, un placer. Un gusto haber compartido con ustedes, y ya les anuncio que se viene la última conferencia en este estudio, interesantísima. Vamos a estar abordando temas que tienen que ver con la
regulación de los activos virtuales. Esto visto desde la perspectiva del Banco Central del Uruguay y también cómo impacta en la industria. En instantes nada más, ya están prontos para compartir con nosotros las últimas instancias de esta segunda jornada de la segunda edición del Legal Tech Summit. Así que los esperamos para también interactuar a través de las redes sociales, para seguir haciendo preguntas y dejando sus comentarios, que realmente ha explotado en cuanto a lo que es el feedback de lo que va pasando aquí en los distintos estudios, con lo que ustedes también tienen para aportar. Así que mientras siguen comentando, los invitamos a hacer una breve pausa y ya estamos con el próximo panel.